Saludos cordiales mis amigos, aquí nuevamente el profe Paul trayéndoles en esta ocasión el cómo representar pernos, en este caso de cabeza hexagonal. Podemos aquí tener unos tres casos. Caso A, en el cual el perno se dibuje de manera vertical como está en esta posición. Y aquí debemos entender que si es que esta es la vista frontal, la vista superior se va a mirar de esta forma. Entendemos que esta vista circular es el filo de la cara plana que se forma en la parte superior. Algo muy similar lo tengo en el caso C, en el cual primero está dibujada la cabeza o está al lado izquierdo, luego el vástago, y como podemos observar son muy similares las representaciones de en este caso la vista lateral. Algo cambia en el caso B, en el cual tengo yo el vástago primero, al lado derecho tengo la cabeza del perno, y podemos observar aquí que cambia. Tenemos en primera instancia aquí las dos circunferencias, el diámetro exterior, el diámetro interior en el caso de la vista lateral. Pero si se fijan, ya no tenemos aquí una circunferencia como vemos en las dos representaciones en los otros dos casos. ¿Eso por qué? Porque toda esta parte estaría representado en esta superficie plana de nuestro perno. Obviamente estamos mirando desde acá, desde el lado izquierdo, entonces vamos a observar una superficie plana, pero sin mayores detalles. Eso es en cuanto a lo que es la representación de los pernos de acuerdo a su posición. Dependerá de qué es lo que les piden en los ejercicios para hacer su respectiva representación. Vamos a hacer nosotros la representación del caso B. Como podemos ver, en este caso tenemos la siguiente tabla y varias partes o datos. En este caso, aquí tenemos una dimensión D, que sería el diámetro exterior del vástago del perno. Esta letra D, nosotros lo podemos encontrar en los números que los acompañan, en este caso a las letras de M, comprendiéndose como M, que son unos pernos milimétricos. En este caso, tenemos 4 milímetros de diámetro, en del caso del M4. En un caso otro ejemplo del M10 sería que este diámetro D sería 10 milímetros. Entonces ese es el valor que por dato generalmente se suele dar. Para un ejercicio, en este caso pongamos un M12, nosotros podremos encontrar varios datos. Pongamos aquí tenemos el paso del rosca al cual podemos trabajar. La distancia S, la distancia entre caras planas de la forma hexagonal, va a ser de 19 milímetros para el M12. El espesor o el ancho de la cabeza del perno K es 8 milímetros. Y aquí tenemos doble rango. Eso va a depender de la longitud L que les demos o que se den como dato. Si decimos que es un valor, pongamos, de 75 milímetros, si es uno de 75, vamos a tener entre 0,1 a 125, rango 1, tendríamos prácticamente 30 milímetros de la longitud de rosca B. En el caso de si tuviéramos sobre los 125 hasta 200 milímetros, tuviéramos en cambio un rango 2 que sería 36 para la longitud de rosca B. Aquí también tenemos otras medidas, pongamos, para poder crear las curvas que nos representa la cabeza del perno. Aquí tenemos un valor de 3/4 de E. Este 3/4 de E es la distancia entre punta a punta del hexágono. En este caso deberíamos obtener esta medida y obviamente sacar las 3/4 partes o multiplicar por 0,75, que es la multiplicación. Entonces, una vez sacado esta dimensión, podríamos encontrar el radio para dibujar esta curva, ¿sí? Luego, los detalles pequeños, obviamente estos son una curva a 3 puntos, punto 1, punto 2, punto 3, que ya lo vamos a explicar a continuación.
Entonces, en este caso B, nos vamos a poner el ejercicio siguiente. Vamos a hacer un M24 por un largo de 150. M24 por 150. Entonces vamos a proceder ahora al AutoCAD. En el AutoCAD vamos a hacer lo siguiente. Yo generalmente utilizo la herramienta rectángulo para formar rápidamente. En este caso decíamos que vamos a hacer de 150 de longitud, presionamos tabulación y vamos a colocarle 24, que sería el diámetro exterior. Entonces aquí tendríamos el cilindro base para la cuestión del perno, ¿sí? Suelo yo explotarle, hacer un explode para que sean independientes. Y ahora tenemos la distancia de separación entre la línea de rosca y el diámetro exterior. Aquí nos dice que es D sobre 10, entonces sería una décima parte. Ojo, esto de aquí son valores aproximados porque en las normas de dibujo DIN nos da que obviamente el diámetro interior es aproximadamente el diámetro exterior multiplicado por 0.8. Entonces este D sobre 10 también es un aproximado, obviamente depende eso ya del proceso de fabricación. Bueno, entonces si es D sobre 10 estaríamos hablando de 24 sobre 10, 2.4. Entonces vamos a hacer un offset 2.4 literal, porque la coma nos da otra forma, otra presentación. Entonces clonamos hacia el interior. Ya hemos clonado. Por el momento tenemos aquí el extremo, pero vamos a aprovechar así para generar esta línea que es del final de rosca. El valor B, como estamos haciendo 150, estaríamos con la segunda digamos opción, ¿sí? Entonces vamos M24 y para 150 sería 60, ¿sí? 60 la longitud de rosca. Entonces vamos a hacer un offset a 60, enter, de esta línea hacia el interior. Listo. Ahora sí puedo proceder a recortar porque la rosca finaliza hasta allí. Luego acá tengo que dibujar literalmente, porque la punta del perno en este caso, o en ese tipo de pernos, serían a 45 grados. Por Pitágoras obviamente aquí tengo 2.4 y la hipotenusa va a estar a 45 grados. Generamos un trim, recortamos estas opciones, estas partes, y tendríamos ya el vástago del perno. Luego estas dos líneas las tendríamos que cambiar a la capa continua fina, que sería 0.25, dependiendo de la normativa que utilicen en cada institución. Esto tendrá un color distinto. En nuestro caso voy a hacerle una capa amarilla, como los representamos en nuestras clases. Bueno, ahora vamos a tener que hacer el dibujo de la cabeza, pero para formar esto tengo que primero dibujar mi hexágono, el hexágono de la cabeza. Pero generalmente en las tablas o bien nos dan el valor S o el E, o en buena hora si nos dan los dos valores. En el caso del M24 voy a tener que entre caras planas tengo una dimensión de 36. Entonces voy acá a utilizar la herramienta polígono, me proyecto desde el punto medio, pero en este caso tengo, por defecto me sale siempre el valor de 4. Entonces voy a digitar 6, le doy un enter porque es un hexágono, enter, 6 lados. Entonces ahora sí me voy a proyectar más o menos a una distancia prudente y le voy a poner circunscrito. Ahora voy a aplicar el F8 para que la orientación sea bien horizontal. Sin embargo, ahora tengo la distancia S, que es de 36 para el M24. Lo que debo tomar en cuenta es que acá me pide la mitad de esa medida. Entonces prácticamente aquí sería 18, enter. Y podemos comprobar que nuestra medida tenga los 36. Listo, sí, tiene los 36. Ahora, a continuación, lo que generalmente suelo yo hacer es colocar aquí una línea, esto de aquí, para poder aprovechar el punto medio y girar
en ese punto medio. Le voy a poner ahora en posición vertical porque precisamente esa es la posición para poder proyectar hacia acá. Copio esta línea desde el punto medio al punto medio de acá y ya estoy formando prácticamente la cabeza. Ahora necesito una separación K para clonar esta línea hacia acá. El valor K para el M24 es de 15 milímetros. Entonces voy a aprovechar el offset, digito 15, enter, selecciono la línea y la copio al otro costado. Entonces ahora sí voy a formar el rectángulo que me compone la cabeza del perno, ¿sí? Listo. Una vez que tengo de esta forma, yo puedo aprovechar el hexágono que tengo aquí para proyectar y obtener las caras de mi hexágono. Entonces, fijémonos que yo tengo aquí una superficie y una superficie. Si bien están esas inclinadas, pero se van a ver como si estuvieran planas. Entonces, eso es lo que estoy haciendo en este momento, proyectando. Pico aquí y busco acá la perpendicular. Listo. Entonces hasta este momento ya tengo proyectado las dimensiones de la cabeza del perno con su espesor K. Lo que a continuación tengo que generar esta curva y el dato en normativa de índice que es 3/4 de la longitud E. La longitud E comprendemos que es de entre punta y punta la distancia. En la tabla no me da. Entonces yo lo que tengo que hacer es precisamente sacar una acotación para utilizar ese dato. Para el M24 es 41.57, pero es 3/4 de E. Entonces, 3/4 es literalmente 0.75, o podemos calcular de la siguiente forma: 41.57, 41.57, eso le multiplicamos, pero le dividimos para 4 y luego le multiplicamos por 3. Eso es 0.75. Igual 31.1775 es nuestro dato. Entonces yo tengo que crear una línea desde aquí horizontalmente hasta acá de 31.57, que sería 3/4. Línea entonces, y con el punto medio, 31.1775 para que sea exacto. Enter. Listo. Entonces este extremo de la línea va a ser mi punto centro para formar mi curva, ¿sí? Entonces fijémonos que esta curva depende de este valor, circunferencia, punto y hasta acá. Entonces lo que acabo de hacer es la curva. Ahora selecciono esto, selecciono que van a ser mis límites, selecciono trim y recorto todo lo que no necesito, y me ha quedado la curva principal que vamos a utilizar para formar nuestra cabeza. Entonces, por el momento ya tengo aquí la curva. Entonces ahora vamos con el detalle de las curvas pequeñas. Se supone que acá va a terminar a la misma altura la curva pequeña. Entonces voy a hacer una línea para simplemente encontrar el punto. Listo. Y como la curva es simétrica, al menos en este espacio, entonces voy a crear ahora una línea desde el punto medio a la perpendicular. Aprovecho ahora sí arco a 3 puntos, punto 1, punto 2 y punto 3. Listo. Borro las otras líneas que eran solo una ayuda, y ahora tengo un detalle que me dice aquí que tengo un plano inclinado a 30 grados, pero esa va a ser una línea a 30 grados pero tangente a esta curva. ¿Cómo obtengo eso? Lo siguiente, entonces, rotación, selecciono lo que voy a girar, le doy un enter y ahora me pide aquí que especifique el punto de giro, entonces vamos a hacer lo siguiente: me acerco a la curva, me apareció el punto centro, voy a quitar el F8 para observar cómo estoy haciendo. Mientras giro, fíjense que mi curva sigue siendo tangente o la línea es tangente a la curva, es lo que estoy haciendo. Entonces voy a digitar ahora sí los 30 grados que necesito, enter. Y siempre he demostrado y he explicado que precisamente completando esto voy a sacar una acotación para mostrar que sí tengo literalmente mis 30 grados. Entonces acotación entre este punto y miren, si tengo la inclinación, y aparte de eso mi línea sigue siendo tangente a esa curva.
Listo, entonces demostrado, vamos a recortar las líneas que no necesito. Se va esto, se van estas dos y se va esto. Entonces tanto la curva como el plano inclinado yo las puedo clonar a la parte inferior, que todavía no lo tengo. Voy a hacer con simetría o mirror. Pico aquí, pico cualquier punto de la línea horizontal. ¿Desea borrar? No. Aquí fíjense que ya tengo parte de la cabeza. Entonces tengo que recortar estas líneas de acá. Se va esto. Se va esta pequeña línea porque esa superficie es limpia. No tiene nada que se le atraviese. Y esta también. Hasta aquí sería prácticamente mi perno. Esto lo voy a aprovechar para luego cambiarle a la capa ejes. Obviamente esto se alargan los 3 milímetros a cada lado para que sea mi eje. Listo. Tengo acá mi perno, mi hexágono, que sería la vista lateral, y ahora voy a dibujar literalmente cómo se vería mi perno mirándolo desde acá. En primera instancia voy a observar esto de aquí, que sería el diámetro interior, que sería 24 por 0.8. Vamos, 24 por 24 borrado por 0.8 igual, nos estamos viendo que tiene 19.2. entonces este diámetro interno que debo dibujar aquí es de 19.2. entonces esto tengo que dividirle para 2 para obtener el radio, 9.6. listo, 9.6. Suelo cometer el error de la coma. 9.6, enter. Esto sería el diámetro interior. Ahora luego lo siguiente que voy a ver es literalmente esto, el diámetro exterior, que sería 24. entonces acá tengo que hacer una circunferencia con radio 12. Listo, enter. Voy a trazar una línea horizontal que resultaría ser mi eje. Ambas líneas, tanto la horizontal como la vertical, debo alargar los 3 milímetros a cada lado. Bueno, es de 2 a 3 dependiendo del tamaño. Pondré 2 o pondré 3. Listo, entonces aquí tengo mis ejes y a continuación lo que voy a hacer es esto y esto van en la capa continua fina y obviamente coincide con el diámetro interior. Por normativa, como estamos hablando de un elemento roscado, debo yo por representación recortar una de las cuartas partes, sería esto de aquí, pero esto no va a tener que coincidirnos con nuestros ejes. Entonces para eso, quitando un ratito el F8, voy a girar en su punto centro aquí y voy a desplazar, ¿sí?, de esta forma, quedando los 3/4. entonces aquí es lo que tengo ya prácticamente representado mi perno, ¿sí? Porque mirando desde acá observo esta superficie, luego tengo el diámetro más grande y toda esta superficie plana. Por eso es lo que no tengo nada de circunferencias alrededor. Si miraría yo desde este otro costado, allí sí yo tuviera una circunferencia tangente a estas caras paralelas, ¿sí? Listo. En cuanto a lo que es el perno, está finalizado. Vamos con el caso de la tuerca. Fijémonos, entonces aquí ya tengo yo lo que es la tablita bajo norma DIN también 555 en el caso de los pernos. Vamos a ver, para el M24 nos dice que tiene un espesor de 19 milímetros, ¿sí? La distancia entre caras, eso ya lo dibujamos anteriormente. Entonces, regresándonos al AutoCAD, vamos a aprovechar que ya tengo gran parte de lo que la tuerca va a contener. Voy a hacer un copy de todo esto, ¿sí? Vamos para un costado, ¿sí?, el F8 activo, y vamos a colocarle más acá. Listo. Escape. Ya, esta línea no nos sirve, no nos interesa. Ya, 19 milímetros. Sin embargo, yo voy a trazar aquí una línea de 19. Miren que es más larga la tuerca, al final va a ser más larga. Entonces yo suelo generar una línea para explicación. Yo sé trazar aquí una lineecita vertical solo para explicación, más porque no es necesaria dibujarle. Voy a clonar
todo lo que yo dibuje, excepto obviamente la línea horizontal. Voy a clonar esto obviamente en esta línea vertical. Simetría entonces desde aquí hasta acá. No era necesario hacer esta línea porque yo puedo coger el punto medio y proyectarme verticalmente y poner a aceptar. Listo, entonces esta línea era solo una ayuda. Vamos a utilizar la herramienta Extend. Pico aquí, pico acá, pico acá y pico acá. Listo, entonces esto sería la representación de mi tuerca. Esto pasaría a ser un eje, ya. Y acá, en el caso de la tuerca, como yo estoy mirando desde acá, ya voy a ver estos detalles. Entonces aquí sí ya represento con una circunferencia de arista visible. 1. Segundo, debemos comprender que en el interior, en este caso de la circunferencia, aquí en el interior, vamos a tener vacío, es un agujero. Entonces en este caso voy a esta superficie, voy a borrar circunferencia, pico en la circunferencia 9.6, enter, listo. Ahora sí, esto de aquí va a ser con continua fina porque es una arista visible. En cambio, en el caso de la tuerca se invierte. Ahora esta pasaría a ser la línea fina de rosca. Voy a hacer el trim recortado, la cuarta parte, y obviamente, como explicaba, esto se representa pero no coincidiendo con los ejes. Entonces voy a hacer una rotación en el punto centro, quitando el F8, voy a desplazar. Listo allí. Ahora sí, seleccionamos todo, picamos aquí con arista visible, listo. Pero vamos a ir cambiando nuestras líneas a sus respectivas capas. Esto sería ejes, ¿sí? Las dos líneas que tengo acá pasarían a ser continua fina, que es la línea de rosca. La de 3/4 aquí también es línea fina, y mientras que acá directamente sería la exterior, esta diámetro exterior, continua fina. Entonces entre tuerca y cabeza del perno cambia. Aquí 3/4 es el diámetro interior, en el caso de la tuerca es el diámetro exterior, ¿sí? Esto. Listo, amigos, esto es en cuanto a lo que refiere a cómo elaborar un perno y una tuerca bajo las normas DIN en pernos milimétricos. En este caso les he mostrado el M24. Para los otros M's es el mismo procedimiento, solo que basta calcular la distancia E, que es entre puntas, para encontrar las respectivas curvas que hemos visto. Listo, amigos, espero que les haya gustado este video y no se olviden de suscribirse a mi canal, activar la campanita para que les pueda notificar cuando yo subo nuevos videos. Les ha hablado el profe Paul.